Bienvenidos un día más a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, chismes y análisis profundos de las producciones que nos roban el corazón Superíndice 3N desde Turquía. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de emociones y drama. Hoy vamos a meternos en el barro, literalmente. Porque vamos a hablar de Polu Copyright Mika, de secretos ocultos, de fotos prohibidas. Y todo relacionado con nuestras queridas series turcas. Su anoudo bien. Prepárense para un recorrido por esos momentos que hicieron temblar los platos Superíndice 3, que generaron debates interminables y que, de alguna manera, aún resuenan en el mundo del entretenimiento turco. No nos quedaremos en la superficie, profundizaremos en las causas, las consecuencias y el impacto cultural de estos momentos que marcaron la televisión Superíndice 3N turca. Antes de que empecemos con el salseo, como siempre, les quiero pedir un favor gigante. Si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan de nuestras investigaciones, de nuestros análisis y de nuestros chismes, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos fanáticos de las series turcas para que no se pierdan de esta información. Y ahora sin más preámbulos vamos al grano. Hoy vamos a empezar fuertes, muy fuertes, con una Polu Copyright Mika que involucra a dos de los nombres grandes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Y esa supuesta foto prohibida es el punto de partida. Pero la realidad es que la Polu Copyright Mika no se centra tanto en la existencia de una foto explícita, sino en todo lo que rodea Superíndice 3, su relación Superíndice 3N, su final y las especulaciones que aún hoy circulan. Desentrañaremos la verdad detrás de los rumores y analizaremos el impacto de las redes sociales en su relación Superíndice 3N. Cuando Kerem y Hande protagonizaron Senu con Dieres y Salkam, la química en pantalla era innegable. Y esa química, como suele suceder, traspasó Superíndice 3 la pantalla. Su romance se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno medio tico, alimentado por las redes sociales, las revistas del corazón Superíndice 3N y la propia pareja, que no dudaba en compartir momentos de su vida juntos. Eran la pareja del momento, la personificación Superíndice 3N del amor idealizado. Su amor se convirtió en un ejemplo para muchos, pero también los puso bajo una lupa constante. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión Superíndice 3N medio urtica, las expectativas del público y probablemente diferencias irreconciliables terminaron por minar la relación Superíndice 3N. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado todas sus esperanzas en ellos. La idealización Superíndice 3N de la pareja en redes sociales generó una presión inmensa, convirtiendo su vida privada en un espectáculo público. Analizaremos el papel de los fans y los medios en la ruptura. Y aquí es donde entra en juego la famosa foto prohibida. Aunque nunca se ha demostrado su existencia, los rumores de una foto comprometedora de Hande que habrá circulado fueron constantes. Algunos apuntaban a que era la causa de la ruptura, otros a una venganza por parte de algún paparazzi o incluso a un montaje. La verdad es que nunca se supo a ciencia cierta que copyright agua de cierto en todo esto. Investigaremos las teorías conspirativas y los posibles motivos detrás de la difusión de estos rumores. Sin embargo, lo que es cierto es que la Polu Copyright Mika de la foto aún más menos adiu Superíndice 3 una capa de drama a una ruptura ya de por su dolorosa. Y la gestión Superíndice 3N del silencio por parte de Kerem, en particular, alimentó Superíndice 3 a las especulaciones. Muchos lo criticaron por no salir en defensa de Hande, por no desmentir los rumores y por dejar que la situación Superíndice 3N se descontrolara. El silencio de Kerem se interpretó de muchas maneras, desde protección Superíndice 3N hasta indiferencia. Pero ¿qué copyright secretos ocultaba realmente ese silencio? ¿Protegua a Hande? ¿O tenía sus propios motivos para no hablar? Esa es la pregunta del millu Superíndice 3N y probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva. Exploraremos las posibles razones detrás del silencio de Kerem y analizaremos su impacto en la percepción pública. Lo que sabemos es que este episodio marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en la imagen pública de ambos actores y que sigue siendo un tema recurrente en los foros de series turcas. El escándalo dejó cicatrices en su imagen pública y personal.
Ahora, cambiemos de registro y vamos a otra serie que también copyright N generó superíndice 3 bastante polu copyright Mika en su momento, U con dieres y sucur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal, ambientada en un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Kouparra Oval, fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en varios pauses de Latinoamu copyright rica. Profundizaremos en el contexto social de la serie y su reception en diferentes culturas. U con dieres y sucur destaca superíndice 3 por su trama intensa, sus personajes complejos y sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares. Pero también copyright N generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3N de la violencia, el consumo de drogas y la criminalidad. Algunos criticaron la serie por glorificar la vida de los delincuentes y por normalizar la violencia como una forma de resolver conflictos. Analizaremos el debate sobre la glorificación de la violencia en la ficción televisiva. Uno de los momentos polu copyright micos de la serie fue la representación superíndice 3N del uso de drogas. Aunque la serie mostraba las consecuencias negativas del consumo, algunos argumentaron que la simple representación superíndice 3N de las drogas podía incitar a los superíndice 3 venes a probarlas. Exploraremos el impacto potencial de la representación de drogas en los jóvenes y el papel de la responsabilidad social en la televisión. Otro aspecto controvertido fue la violencia. U con dieres y sucur no escatimaba en escenas de peleas, tiroteos y torturas. Si bien la serie intentaba justificar la violencia como una necesidad para proteger a la familia y al barrio, muchos consideraron que era excesiva y gratuita. Analizaremos el uso de la violencia como recurso narrativo y sus efectos en el público. Sin embargo, también copyright N hubo quienes defendieron la serie, argumentando que era una representación superíndice 3N realista de la vida en los barrios marginales de Estambul y que la violencia era una parte inherente de ese mundo. Además, destacaron que la serie también copyright N abordaba temas importantes como la familia, la lealtad y la redención superíndice 3N. Examinaremos la defensa de la serie como una representación realista de la vida en los barrios marginales. La polu copyright mica en torno a U con dieres y sucur, no impidió superíndice 3 que la serie fuera un U con dieresis copyright sito. De hecho, la controversia probablemente contribuyó superíndice 3 a aumentar su popularidad, ya que generó superíndice 3 debates y atrajo la atención superíndice 3N del público. Al final, U con dieres y sucur se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 la pantalla y que sigue siendo recordado por su intensidad y su polu copyright mica. Analizaremos el impacto de la controversia en la popularidad de la serie. Ahora saltamos a una serie que, si bien no tuvo una polu copyright mica tan explosiva como las anteriores, su generó superíndice 3 un debate interesante en torno a la representación superíndice 3N de las relaciones tu superíndice 3-sicas, es decir. Investigaremos cómo la serie aborda temas como la clase social y la salud mental. Es decir, una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se enamora de Mira, una chica popular y adinerada. La serie fue un U con dieresis copyright sito entre el público joven, pero también copyright N recibió superíndice 3 críticas por romantizar las relaciones disfuncionales. Analizaremos las diferencias entre la serie original de OK y su adaptación turca. La relación superíndice 3N entre Yaman y Mira, en particular, fue objeto de debate. Si bien su amor era apasionado y lleno de química, también copyright N estaba marcado por los celos, la inseguridad y la falta de confianza. Algunos argumentaron que la serie presentaba esta relación superíndice 3N como algo ideal, cuando en realidad era tu superíndice 3-sica y perjudicial para ambos personajes. Examinaremos los elementos de toxicidad presentes en la relación entre Yaman y Mira. Otro aspecto criticado fue la representación superíndice 3N de las familias disfuncionales. Tanto Yaman como Mira provenían de hogares problemáticos, con padres ausentes, adicciones y conflictos constantes. Algunos consideraron que la serie no abordaba estos problemas de manera adecuada y que, en cambio, los utilizaba como un recurso dramático para generar conflicto. Investigaremos cómo la serie aborda los problemas familiares y su impacto en los personajes. Sin embargo, también copyright N hubo quienes defendieron la serie, argumentando que era una representación superíndice 3N realista de los problemas que enfrentan muchos superíndice 3 venes en la actualidad. Además, destacaron que la serie también copyright N mostraba la importancia de la amistad,
la familia y el amor para superar las dificultades. Analizaremos la defensa de la serie como una representación realista de los problemas juveniles. La Polu Copyright Mica en torno a Ahmed Cecir puso de manifiesto la importancia de analizar críticamente las series que consumimos y de reflexionar sobre los mensajes que transmiten. Si bien la serie puede ser entretenida y emocionante, es importante recordar que no todas las relaciones son saludables y que es fundamental buscar ayuda si se está en una situación superíndice 3N de abuso o maltrato. Destacaremos la importancia de la educación sobre relaciones saludables y la búsqueda de ayuda en casos de abuso. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar MyZYL, una serie Istu superíndice 3 rica que recrea el reinado de Suleiman el Magnífico, uno de los sultanes importantes del Imperio Otomano. Investigaremos el contexto histórico de la serie y su impacto cultural. MyZYL fue un con diéresis copyright sito internacional, pero también copyright en género superíndice 3 controversia en Turquía por su representación superíndice 3N de la historia. Algunos criticaron la serie por tomarse demasiadas libertades creativas y por distorsionar los hechos Istu superíndice 3 ricos. Analizaremos el debate sobre la precisión histórica en las series de televisión. En particular, la representación superíndice 3N de la vida en el Aru Copyright N fue objeto de debate. Algunos argumentaron que la serie romantizaba la esclavitud sexual y que no mostraba la realidad de las mujeres que vivían en el Aru Copyright N. Examinaremos la representación de la vida en el harem y su impacto en la percepción pública. Otro aspecto criticado fue la representación superíndice 3N de Suleiman el Magnífico. Algunos lo acusaron de mostrarlo como un gobernante du copyright vil y manipulable, cuando en realidad fue un líder fuerte y decisivo. Investigaremos la representación de Suleiman el Magnífico y su interpretación histórica. Sin embargo, también copyright N hubo quienes defendieron la serie, argumentando que era una obra de ficción superíndice 3N y que no debía ser juzgada como un documental Istu superíndice 3 rico. Además, destacaron que la serie había despertado el interu copyright S del público por la historia del Imperio Otomano y que había contribuido a promover el turismo en Turquía. Analizaremos la defensa de la serie como una obra de ficción histórica y su impacto en el turismo. La Polu Copyright Mica en torno a MyZYL puso de manifiesto la dificultad de representar la historia en la televisión superíndice 3N y de equilibrar la fidelidad a los hechos Istu superíndice 3 ricos con la necesidad de crear una narrativa atractiva para el público. Destacaremos la importancia de la investigación histórica y la responsabilidad de los creadores de contenido. Y hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas Polu Copyright Micas. Hemos visto que las series turcas, al igual que cualquier forma de arte, pueden generar controversia y debate. Ya sea por su representación superíndice 3N de la violencia, las relaciones tu superíndice 3 o la historia, las series turcas a menudo nos obligan a reflexionar sobre temas importantes y a cuestionar nuestras propias creencias. Es importante tener en cuenta el contexto social y cultural de cada serie y analizarla desde una perspectiva crítica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál de estas Polu Copyright Micas les parece interesante? ¿Conocen alguna otra serie turca que haya generado controversia? Copyright tenme en los comentarios. Y recuerden, lo importante es consumir contenido de manera crítica y reflexiva. No todo lo que vemos en la televisión superíndice 3N es verdad y es importante cuestionar los mensajes que nos transmiten. La televisión es una ventana al mundo, pero también es una construcción social. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.